si me permites, empezar del final, de atrás hacia adelante, porque usaste una frase, un adjetivo, un concepto que me parece contundente: serpiente envenenada. Y así tú titulas el capítulo 10, Angélica Rivera. Y si me permites, déjame empezar de ahí. Leo: Angélica Rivera, la gaviota, tenía una vida de película o telenovela rosa. A los ojos de México, un país que pasa horas pegado a las pantallas del televisor, encarnaba todas las virtudes posibles. Angélica, decían, era perfecta, inquebrantable, distinguida, tierna, de buenos modales, compasiva, bonita, abnegada, elegante e imponente en sus vestidos de gala, y podía conducirse con propiedad fuera de México o recibir a visitantes distinguidos. Parecía moldeada para el papel de primera dama. Sin embargo, ningún papel protagónico en ninguna telenovela la prepararía para el nivel de exposición política que la aguardaba al llegar a la residencia presidencial. Con sus matices propios, Angélica era también una iluminada, como Marta María Sagún de Fox, María Esther Zuno Arce de Echeverría o Carmen Romero Nolk de López Portillo. El 25 de abril de 2018, Vera Berkovitz lo contó en una amplia crónica para la revista Vanity Fair bajo el título Los sorprendentes claroscuros de Angélica Rivera. Un día en el set de maquillaje, la maquilladora, que también era vidente, le leyó las cartas a Angélica Rivera. Le auguró que se casaría con un hombre muy poderoso por el que dejaría la actuación. Angélica se rió, no se creyó nada y se levantó despreocupada para rodar la siguiente escena. ¿Qué ilusiones despertaba entre sus seguidores imaginar a Angélica ante reinas y dignatarios del mundo? Nada que ver con Margarita Zavala y sus anchas espaldas, ni con la voz chillona de Marta Sagún, hundidas en el fango de las ambiciones. Y hablas de los orígenes de esta serpiente envenenada, Angélica Rivera, maestro Paco Cruz. Vicente, mira, es que en realidad cada una de las primeras damas, desde María de los Dolores Izaguirre Castañares, son eso, una serpiente envenenada. Nos vendieron una cara bonita, pero resultaron serpientes verdaderamente envenenadas. Mira, ese libro nace a partir de que faltan grandes partes a la historia, y el libro intenta tomar algunas para que sepamos por qué las protagonistas murieron y por qué los grandes medios callaron, por qué se inventaron historias o por qué se la callaron. Como ha pasado con otros personajes indeseables, los escenarios de su vida se desvanecen siempre. ¿Por qué? Porque la prensa nunca las tocó. Y corrían los chismes de boca en boca, pero se sometía a esa prensa al poder establecido. Así que de Angélica Rivera, esa mujer que, mira, veían 20 millones de personas, había salido como una mujer pura, pulcra, intocable, cuando se la vendieron a Enrique Peña Nieto por catálogo, y era una mujer terriblemente ambiciosa, una mujer que le gustaba pasearse como una reina y que llegó a Los Pinos creyendo verdaderamente que era la reina de Liverpool. Sí, no de Inglaterra, la reina de Liverpool. Era una princesa, antes llegó a reinar, se olvidó de las labores que ciertamente no son formales, pero se olvidó de las labores que le habían delegado en la presidencia, como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Si no desapareció el DIF, es porque las cosas van marchando por la inercia, pero es una mujer terriblemente corrupta, una mujer cuyas emociones, mira, no valían los 20 millones de televidentes que tenía en sus telenovelas. Por eso la casaron con Enrique Peña Nieto. Por eso, desde antes, mira, debimos habernos dado cuenta. Cuando Enrique Peña Nieto era gobernador, ella recibió millones y millones y millones de pesos por promocionar las obras de Enrique Peña Nieto como gobernador del estado. Cuando se casó, se olvidó. La última vez que vio a los mexicanos fue para atrás, y después se dedicó a dar una vida de reina. Y Margarita Zavala, mira, podemos empezar por ellas. Margarita Zavala camina sobre cristales, camina cristales muy frágiles,
tratando de que no se rompan para no ver las masacres de su marido, la corrupción de ella y toda su familia. Entonces, lo que estamos haciendo en las Damas del Poder es rescatar esas historias negras. No es hoy el primer intento de hacer una biografía de ellas. Se está marcado en 2011, publiqué Las Concesiones del Poder, y es el primer acercamiento a Margarita Zavala como una mujer terriblemente corrupta. Pero mira, podemos ir más atrás. Por ejemplo, nadie conoce quién es María de los Dolores Izaguirre Castañares. Fue la esposa del presidente Ruiz Cortines y fue una mujer terrible, tan corrupta como las de ahora. Tanto, cuando terminó su gobierno, el presidente Adolfo Ruiz Cortines dijo que no le dejaba herencia porque ella tenía de qué vivir. Pues sí, era dueña de prostíbulos, regenteaba prostíbulos en México, en Veracruz, y era dueña como de 90 grandes propiedades en la Ciudad de México gracias a su papel de primera dama. Y sus hijos fueron mantenidos con recursos del erario, en trabajos, en empleos, diversificando recursos. Cuando hablamos de los hijastros de Marta Sahagún, ella había aprendido de ellos. Así que, mira, y luego ella fue un factor fundamental. Mi primer acercamiento con ella fue en 2007, cuando investigaba un libro que se llama Negocios de Familia. Descubrí que el primer obispo de Toluca, Arturo Vélez Martínez, era su amigo, que era una parte del grupo Atlacomulco que ya funcionaba como tal, ya operaba en los 50, y ella era su gran amiga. Adolfo Vélez Martínez hizo un proyecto para construir la primera catedral de Toluca. Y ella le ayudó a recolectar fondos, le ayudó a recolectar muchas cosas, y cuando llegó como primera dama, pues imagínate cómo cayeron los recursos. Primero era la esposa del secretario de Gobernación, cayeron los recursos a manos llenas. Finalmente, conozco otros detalles por José López Portillo, porque en sus memorias aclara que iba a meter a la cárcel al primer obispo de Toluca, Arturo Vélez Martínez, porque se habían robado los dineros de las donaciones, de los concursos, de la rifa para la Catedral de Toluca. Y dice, no lo metí a la cárcel, ya no dice por qué, no lo metió a la cárcel, porque un senador que había sido gobernador del Estado de México, que era primo del obispo Vélez Martínez, que llaman desde entonces el obispo del diablo, ese senador era Alfredo del Mazo Vélez. ¿Te dice algo? Alfredo del Mazo, el abuelo de Alfredo del Mazo Maza, para que veas, todo está interconectado. Dice, no lo metí porque hubo algunos arreglos. No, pues Alfredo del Mazo Vélez le dio millones y millones a José López Portillo para acallar el escándalo. Terminado el gobierno de Ruiz Cortines, y con el tiempo, la señora que era una jugadora empedernida de póker, de cartas, una jugadora en serio, y que era una tramposa, sí, además, terminó como propietaria de 90 construcciones grandes de gran calado en la Ciudad de México, todo producto de robos, todo producto de ser de la primera dama. Y tú recuerdas mucho aquel libro de Luis Espota, Casi el Paraíso, ¿verdad? Casi el Paraíso, que es una de las obras emblemáticas de Luis Espota. Tú lo recuerdas, las esposas de Miguel Alemán Valdés y de el general Manuel Ávila Camacho, Soledad Orozco García de Ávila Camacho y Beatriz Velasco Mendoza de Miguel Alemán, nunca quisieron a María de los Dolores Izaguirre Castañares, la despreciaban porque representaba lo corriente de lo corriente, y estas dos mujeres se habían adueñado de la conciencia nacional, dos mujeres ultraconservadores que eran verdaderamente codiciosas, escandalosas, y que trataban de regular la conciencia nacional, no la querían. Lo que hace María de los Dolores Izaguirre Castañares es nada más entregarle algunos datos a un hombre que se llamaba Luis Mario Cayetano Espota Saavedra Ruotti y Castañares. Es decir,
Luis Espota le entrega datos de toda la podredumbre del alemanismo y del avilacamachismo y nace esta gran obra que es Casi el Paraíso. Así que estas cosas van siendo desnudadas. Mira, una de las mujeres que mejor imagen tiene como primera dama se llamaba Evangelina Eva Sámano Bishop, la esposa del presidente López Mateos, que es considerado uno de los mejores presidentes civiles. Yo tengo mis dudas y ahí las planteo por qué. Esta mujer era considerada la madre de la nación, la maestra de México. Era considerada todo cuando era una mujer terriblemente ambiciosa, de poder, llena de poder. Cuando terminan la presidencia de la República, ella se negaba a dejar todo el organismo que le creó López Mateos para obras asistenciales a la niñez y a la familia. Se negaba hasta que la corrió el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Pero no solo eso, mira, ella fue la primera gran cogobernante del país. Ella, cuando se casó con López Mateos, sabía que López Mateos sufría aneurismas muy graves, que cuando fue candidato ya se sabía que estaba enfermo, que no podía gobernar. López Mateos estaba gravemente enfermo, tanto que así de eso murió, de 7 aneurismas, de una golpiza que le dieron los priistas. Pero ella lo sabía, lo ocultó el origen de López Mateos, que no podía ser presidente de este país, lo ocultó y se puso de acuerdo con Gustavo Díaz Ordaz, con Alfonso Corona del Rosal. El primero, ya lo sabes, es el 2 de octubre lo desnuda. El segundo, Alfonso Corona del Rosal, él creó los primeros grupos paramilitares en el PRI, y Donato Miranda Fonseca, un senador guerrerense. Los cuatro con Adolfo López Mateos se habían conocido en el Senado y habían hecho un pacto, una hermandad secreta, para que el que subiera al poder se llevara al otro. Así que cumplieron. Cuando llega López Mateos, Eva decide tomar todas las obras sociales. Gustavo Díaz Ordaz se queda con la política interior, Alfonso Corona del Rosal con la política del PRI, y Donato Miranda Fonseca es el que controla la agenda presidencial. Así que a cada una, pero además es una traidora. Porque si mataron al líder agrarista Rubén Jaramillo Menes y a su esposa Epifania Zúñiga García, ella también es cómplice de eso. Así que mira, a mí se me corre el velo cuando mi madre me platicaba esas cosas, que yo era un niño y no entendía, y el libro empieza con esas historias de mi madre, hasta Eva Sámano de López Mateos y la esposa de Gustavo Díaz Ordaz. Así que va formando este libro toda esa parte de secretos que desconocemos. Es una especie de reconstrucción biográfica que puedes leer por separado, empezando como tú lo hiciste, de Angélica Rivera hacia atrás, a Margarita Zavala, a Marta Sagún. Podemos empezar de atrás, podemos empezar desde el principio y podemos armar un todo para reconstruir biográficamente a cada una de las primeras damas, con las dificultades que eso implica. Hay bibliografía, mucha, te confieso que sí hay mucha, pero es muy dispersa y todo mundo termina escribiendo edulcoradamente sobre ellas. Mira, me viene a la memoria, por ejemplo, la esposa de Miguel de la Madrid Hurtado, Paloma Delia Margarita Cordero Tapia, que es una mujer que primero parece insignificante. Yo le llamo la dama de las desgracias porque llegan a gobernar, recuerdas, y lo primero que tienen es el estallido de San Juanico, allá cerca de la Ciudad de México, en la salida al norte, en Tlalnepantla, y hay no lo reconocen, no lo van a reconocer nunca, pero hay cientos y cientos de muertos, y ellos con toda la tragedia allí, hasta el siguiente día se dignan a pasar por allí. Mira, yo encontré al policía que arma el recorrido, al policía de la Ciudad de México, y hubo una petición expresa del Estado Mayor, que no pasaran por San Juanico, iban a Tlalnepantla, a un hospital que se había improvisado para atender a los heridos de aquella gran tragedia, aquella conflagración. No querían pasar por San Juanico porque a la señora le horrorizaba que hubiera sangre en las calles o que hubiera trozos de piel pegados en paredes que sobrevivieron a la explosión de tanques de gas en San Juanico. Así que hay que ir reconstruyendo a cada una. O la esposa de Ernesto Zedillo Ponce de León, Nilda Patricia Velasco,
Nilda Patricia Velasco Núñez, una mujer que tenía el miedo en la retina y cuya familia, la familia de la esposa de este hombre que fue un gran traidor a México, su familia controlaba el tráfico de metanfetaminas a través del cártel de Colima. Así que vivía con miedo, sí, porque fueran a matar a Zedillo, ciertamente tenía miedo, pero su familia controlaba el tráfico de metanfetaminas. Así que es la idea es ir reconstruyéndolas biográficamente una por una y todas en conjunto para darle sentido a la historia de este país, y otras cómo aprovecharon a sus familiares, a sus amigos, para hacer negocios al amparo de aquel poder. Ese fue el caso de las ambiciones de Beatriz Velasco, de María Izaguirre, de Eva Sámano, de Carmen Romano. Tú la recuerdas, Carmen Romano, que tiene historias de sobra para contar, que vienen en el libro bien documentadas, pero además que termina, y es una imagen que no pintan mucho, como una potencial asesina. Amenazó de muerte a algunos personajes. Vienen los nombres en el libro. Así que es reconstruir esas partes, Vicente, que todo mundo calla, que todo mundo olvida, pero que ellas estaban convencidas de que eran una pieza fundamental y que por eso no decían nada en la formación del salvador de la patria, como se veía cada presidente, el salvador, el único, el iluminado, las historias negras de López Portillo. Mira, a Carmen Romano hasta le trataban de crear un pasado fundacional como descendiente directa de Chimalpopoca y descendiente de alemanes, así que lo que hace este libro es rescatar esos secretos que tomaron para abusar del poder, o de plano trataron de pasar como objetos ignorantes pegadas a la espalda de su flamante esposo, el señor presidente, que se convirtieron gorilas y asesinos, y todas ellas callaron las masacres. Es decir, hay una cosa común. ¿Eran ignorantes? No eran ignorantes, Vicente. Estudiaron. Hay en este país historias de luchas revolucionarias de mujeres, así que no podemos decir que callaron porque era un país machista. Callaron porque les convenía, y lo que hace las damas del poder es ir reconstruyendo a cada una de las primeras damas. A veces damos un poco hacia atrás, como con Ana Soledad Orozco García, la esposa del general Ávila Camacho, o Beatriz Velasco Núñez, la esposa de Miguel Alemán Valdés, para darle sentido. Algo tiene que tener este país. La historia la escribieron los priistas, pero tenemos que decir que un hermano de María Esther Zunoace, que era una mujer terriblemente ambiciosa, que termina millonaria con grandes tierras allá por Cancún, por Playa del Carmen, en Cuernavaca, que son ambiciosas. Esta mujer, también su familia controlaba parte del narcotráfico. Tú ves, nada en este país es una casualidad, nada. Su hermano murió en la cárcel, acusado y condenado por narcotráfico. Así que si tenemos, a veces nada más decimos el presidente, pues ya hemos tenido presidentes narcotraficantes, también las primeras damas o sus familias. Así que lo que hace este libro, Vicente, es ir reconstruyendo la vida de esas 10 mujeres. A veces damos saltos hacia atrás para darle sentido a la historia de este país. Las primeras damas jugaron un papel más importante que el que se les quiere dar, al margen de Marta Sagún, de Margarita Zavala, que yo insisto, Margarita sigue todavía caminando, tratando de caminar sobre algodones para no ver los horrores ni la corrupción de su marido, pero también los horrores de ella, cuya familia se corrompió directamente desde antes de llegar a la presidencia de la República. Ni el rebozo. Hoy mira, ella nos impuso el rebozo como una mujer mexicana. Otra nos quiere imponer hoy el huipil como indígena que no tiene nada, pero las dos terriblemente ambiciosas y terriblemente corruptas. Así que va perfilando las damas del poder a cada una de estos personajes por dentro, Vicente. Esa es la historia de las damas del poder.